El increíble relato divino de un profeta oculto, revelando el plan de Dios a través de la fe. En el tercer año de Joacim, durante el reinado del malvado rey Acab en Israel, un silencio perturbador y un clima desolador habían caído sobre la tierra. La sequía asolaba los campos, marchitando la esperanza del pueblo y alejándolo del verdadero culto a Yahweh. Mientras las tinieblas de la apostasía se cernían, Elías, un profeta oculto de Dios, caminaba con el peso de la misión divina en su corazón. Su voz clamorosa y llena de fervor parecía perderse entre los ecos de la idolatría de Baal que había seducido a Israel, entre las ruinas de la fe. En la ciudad fenicia de Sarepta, una viuda, abatida por el hambre y la incertidumbre, se preparaba para el fatídico momento de su último alimento. Con su hijo a su lado y la mirada perdida en la desolación, su corazón se hallaba quebrantado. «Es este el final», pensó, mientras las reservas de harina y aceite disminuían. En medio de su lucha personal, la cultura que la rodeaba enfatizaba el valor de la familia, un principio noble que, sin embargo, se había visto oscurecido por la idolatría que había traído calamidad. De pronto, Elías apareció ante ella, guiado por el soplo divino. Su figura era imponente y su voz resonó clara y firme. «Trae un poco de agua en un vaso y algo de pan en tu mano». Las palabras del profeta desafiaron tanto la lógica como el miedo que habitaban en el alma de la viuda. «No temas», continuó Elías, «haz primero para mí una pequeña torta de pan». Este momento cargado de tensión moral la hizo vacilar. ¿Debería confiar en el acabado extraño de un extraño, o hacer caso a su desesperación y cuidar de su hijo? Mientras sus pensamientos giraban, Elías le aseguró que la harina de su tinaja y el aceite de su botijo no se acabarían hasta que Yahweh hiciera llover sobre la tierra. En aquel tiempo de sequía, no solo se libraba una guerra por la comida, sino también una batalla por la fe. La viuda, en su angustia, decidió actuar. Su fe titubeante la llevó a preparar el pan, eligiendo confiar en la palabra de Dios a través de Elías. Los días se sucedieron, y el milagro de la provisión comenzó a manifestarse. La harina nunca se agotó, y el aceite fluía sin fin. Pero la calma fue seguida por una tormenta aún mayor. El hijo de la viuda cayó enfermo y, a pesar de los esfuerzos, sucumbió a la muerte. La desesperación la invadió y en su clamor, volvió su mirada hacia Elías. «¿Qué tengo yo contigo, hombre de Dios? ¿Has venido a mí para hacérmelo recordar y hacer morir a mi hijo?» Elías, sintiendo su dolor, clamó al cielo con angustia. «Oh Yahweh, Dios de Israel, devuélvele la vida a este niño». Su súplica resonó en el aire, como un eco de un clamor profundo. Dios, en su infinita compasión, respondió a la oración del profeta, y el niño resucitó. La viuda, llena de asombro y fe renovada, exclamó: «Ahora conozco que eres hombre de Dios, y que la palabra del Señor en tu boca es verdad». Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado innumerables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿qué historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Ahora continuemos con lo que el Señor hizo después. En medio de la desesperanza, la fe se volvió un hilo conectado entre lo divino y lo humano. La historia resaltó que incluso en los tiempos más oscuros de apostasía, Dios nunca se aleja de su pueblo. La viuda y Elías se convirtieron en testigos del poder de la fe y la providencia divina, recordándonos que el plan de Dios, aunque a veces oculto, siempre busca revelar su gloriosa fidelidad. ¿Cómo responderás tú a la invitación divina en medio de tus propias crisis? La voz de Dios aún resuena, esperando ser escuchada. El corazón de la viuda en Sarepta latía con gratitud y asombro, mientras las palabras de Elías resonaban en su mente. La experiencia de ver a su hijo resucitar la había llevado a la profundidad de la fe, renovando su confianza en el poder de Dios. Sin embargo, la historia aún no había llegado a su conclusión, y las sombras de una nueva prueba comenzaron a formarse en el horizonte. La tierra por la que Elías había atravesado, llena de idolatría, seguía clamando por justicia. En el palacio del rey Acab, el ambiente estaba igualmente tenso. La reina Jezabel, en su ardor por Baal, desataba su cólera contra los profetas de Yahweh. «Debo eliminar a este Elías», dijo ella con voz escalofriante, mientras observaba las llamas consumir a los ídolos de Dios. El poder de ella estaba desenfrenado, y con cada día que pasaba, el peligro para Elías crecía.
días después del milagro en Sarepta, Elías sintió una urgencia en su espíritu. Dios lo había llamado a confrontar a Acab. Ve y muéstrate al rey, le dijo el Señor. Con el rostro decidido y el corazón lleno de fuego divino, Elías se preparó para el encuentro. Lo que no sabía era que en medio de su viaje, la sombra de la muerte se alzaba como un gran enemigo. En el camino, un siervo de Acab llamado Obadías, temeroso del rey y leal a Dios, se encontró con Elías. «Oh profeta, ¿es verdad que todavía caminas entre nosotros en este tiempo de apostasía?», preguntó con los ojos brillantes de esperanza. «No temas, yo he visto a Dios actuar», respondió Elías. «Él está a punto de mostrarse de nuevo en su poder. Llama a Acab y dile que se reúna conmigo». Obadías, temblando de anticipación, fue en busca del rey. «Elías ha venido», exclamó. Pero Acab, lleno de ira, le respondió: «Elías, ¿has traído desgracia a Israel? No yo sino tú, rey, al seguir a Baal y abandonar los caminos de Yahweh», respondió con firmeza Elías, desafiando la oscuridad que lo rodeaba. El desafío fue lanzado, una confrontación en el monte Carmelo. «Reúne a todo Israel y a los profetas de Baal», dijo Elías. El pueblo, intrigado por la voz poderosa de un profeta que parecía desafiar toda lógica, vino al llamado. En un arrebato de fervor, Elías propuso una prueba en la que el Dios que respondiera con fuego sería el verdadero. Un silencio tenso cubrió el monte. Los profetas de Baal comenzaron su ritual, clamando con voces desgarradas mientras se cortaban, buscando un rayo de respuesta de su Dios. Los gritos resonaban, pero el cielo permanecía callado. Mientras esto sucedía, Elías oró en calma, con la confianza de que el Dios de Israel escucharía. El fuego descendió, consumió el holocausto, y el pueblo se postró clamando: «Yahweh es Dios». La balanza de la fe se estaba equilibrando, y la gloria de Dios brillaba en medio de la oscuridad que había cubierto la tierra. Sin embargo, cuando el día se tiñó de rojo al caer el sol, una inquietud inminente se dibujaba en el horizonte. A pesar del triunfo, la venganza de Jezabel sería feroz, y Elías se encontraba nuevamente en el umbral del temor. «¿Qué sucederá ahora, oh Señor?», se preguntó mientras la sombra de la reina se acercaba a su vida una vez más. La batalla por la fe aún no había terminado, y el plan de Dios estaba por desarrollarse en maneras que ni Elías ni el pueblo podían imaginar. Así el profeta confirmó que la historia de su vida era un entrelazado milagroso, donde la fe, la obediencia y los desafíos se unirían en la manifestación de la gloria divina. La atmósfera estaba cargada de expectativa. ¿Cuál sería el siguiente paso en el plan soberano de Dios? La respuesta se acercaba, como un rugido poderoso a través de las montañas, listos para conmover el corazón de Israel una vez más. El tiempo pasó y la sombra de Jezabel se volvió más oscura. Tras la victoria en el monte Carmelo, Elías se encontraba en una encrucijada. Los ecos de la proclamación, «Yahweh es Dios», aún resonaban en su mente, pero sobre ellos pesaba una preocupación abrumadora. ¿Podría un solo hombre enfrentar la furia de una reina tan resuelta en sus deseos de venganza? La soledad y el temor comenzaron a pesar sobre Elías, quien se vio obligado a huir, mientras se refugió en un desierto estéril, huyendo de la implacable búsqueda de Jezabel. La angustia lo abrumó. Se sentó bajo un enebro y con el rostro cubierto en sus manos, clamó al Señor: «Basta ya, oh Señor. Toma mi vida, porque no soy mejor que mis padres». 1 Reyes 19:4. Todo parecía perdido, el polvo del camino era el único consuelo que le quedaba. Pero Dios, en su infinita misericordia, escuchó el lamento de su profeta. En ese momento de desasosiego, un ángel del Señor le apareció, tocándole y diciéndole: «Levántate y come». 1 Reyes 19:5. A su lado, encontraba un pan cocido sobre las brasas y agua. Elías, renovado por el alimento divino, se levantó y comió, y así tuvo fuerzas para continuar su camino. El viaje que le esperaba lo llevó a Horeb, la montaña de Dios, un lugar sagrado donde se reveló la grandeza y la majestad divina. «¿Qué haces aquí, Elías?», le preguntó el Señor. 1 Reyes 19:9. Con el corazón pesado, Elías respondió: «He tenido celo por el Señor Dios de los ejércitos, y me han buscado para quitarme la vida». 1 Reyes 7:10. Pero Dios tenía un plan que Elías no podía aún comprender. «Sal y ponte en pie en el monte delante del Señor», le ordenó el Señor. 1 Reyes 7:11. Mientras Elías obedecía la voz divina, se desató un viento fuerte que desgarró las montañas y rompió las peñas, pero el Señor no estaba en ese viento. Luego hubo un terremoto, luego fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Finalmente un suave murmullo se oyó,
y Elías comprendió que era allí donde Dios se encontraba. En lo sutil Dios revelaba su poder, y en la calma del silencio estaba el mensaje de esperanza. Ve y unge a Eliseo como profeta en tu lugar, le dijo el Señor, 1 Reyes 7 y 16. El destino de Israel no dependía únicamente de Elías, había un nuevo llamado para continuar la obra de Dios. No estaba solo en su lucha. Así, la luz de un nuevo capítulo brillaba en el horizonte, el temor de Elías se transformó en una profunda reverencia por la soberanía divina. Pero, Señor, ¿cómo podré hacer esto?, se preguntó, mientras comprendía que Dios ya había preparado el camino para los propósitos de redención. Elías estaba siendo llamado a ser parte de algo más grande, un plan que no solo impactaría a su generación, sino que resonaría a lo largo de la historia. Los vientos del cambio soplaban, y la historia de Israel estaba por tomar un nuevo rumbo. Así como Elías caminó con fe ante el rey Acab y los profetas de Baal, ahora debía hacerlo con Eliseo, quien con fervor y devoción continuaría la obra. Mientras Elías reflexionaba sobre el futuro, una verdad profunda lo llenó: la soberanía de Dios se manifiesta incluso cuando parece que la oscuridad prevalece. Ellos no han doblado sus rodillas ante Baal, los susurros de la esperanza comenzaron en su corazón. Los ojos de Dios veían el fiel remanente y había más promesas por cumplir. El tiempo se acercaba, y con cada paso que Elías daba, se acercaba a la revelación final del propósito de Dios. ¿Acaso no se manifestaría la gloria divina una vez más de maneras que Israel nunca había anticipado? En medio de la confusión, el plan soberano de Dios estaba desarrollándose, preparando el camino para poderosos actos de fe y redención. Las llamas de la historia estaban listas para arder una vez más en el nombre de Yahweh. Elías se levantó sintiendo el peso del mandato que el Señor le había dado. Sabiendo que cada paso hacia Eliseo era un peldaño más en la escalera del propósito divino, sintió su corazón latir con un nuevo fervor. Por cuanto has enviado a buscarme, oh Señor, yo iré, murmuró, dejando atrás la sombra de la desesperanza en el desierto, partió hacia Abel Mehola, donde al llegar encontró a Eliseo, un hombre de arado aún marcado por el polvo de la tierra. Eliseo, al ver al profeta, detuvo su trabajo y miró con asombro. Elías se acercó y sin vacilar, arrojó sobre él su manto. Fue una acción sencilla, pero cargada de significado, un símbolo de llamado, de herencia y de la unción que cambiaría su vida para siempre. Sígueme, ordenó Elías, y Eliseo, dejando atrás sus bueyes, respondió con decisión: déjame primero besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. 1 Reyes 7 y 20. Elías, recordando sus propias amarguras y sacrificios, le dio permiso, reconociendo el peso de su compromiso. Eliseo se despidió de su familia, dejando una estela de esperanza y un llamado a la obediencia que resonaría más allá de su hogar. Mientras Elías y Eliseo caminaban juntos, la tensión en el aire se podía sentir. Cada paso llevado, cada palabra compartida empezaban a formar un vínculo espiritual profundo, pero el temor aún estaba presente, insertándose en sus corazones por la sombra clara de Jezabel. Las acciones de la reina continuaban en su búsqueda, y el eco de su venganza aún resonaba en las mentes de los israelitas. Eran tiempos oscuros donde la decisión de servir al Señor era a menudo acompañada de pruebas. Un día, mientras Elías y Eliseo viajaban, una brillante nube apareció en el cielo y una voz profunda resonó: Elías, ¿por qué temes? Te he llamado, y estaré contigo. Era un recordatorio del eterno cuidado de Dios sobre sus siervos. Eliseo sintió el poder de aquella voz, una promesa que lo llenó de fortaleza. Dame, oh Señor, una doble porción de tu espíritu, clamó Eliseo, su voz vibrante con la insistencia del deseo profundo. 2 Reyes 2, 9. Elías, sorprendido por la petición, le respondió: cosa difícil has pedido, pero si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. 2 Reyes 2 y 10. Una respuesta que incluía un desafío. El destino de Eliseo no estaba sellado aún, sino que dependía de su perseverancia y fe. Como una sombra que avanza lenta pero segura, la certeza del plan de Dios comenzaba a revelarse en la relación entre los dos hombres. No pasaron muchos días antes de que el día de la separación llegara. Mientras caminaban juntos, un carro de fuego y caballos de fuego aparecieron y separaron a los dos. Elías fue elevado al cielo en un torbellino, una obra divina que sorprendió a Eliseo. Al verlo ascender, sus ojos se llenaron de lágrimas. Padre mío, Padre mío. Carro de Israel y su gente de a caballo. 2 Reyes 2 y 12. Era una profunda súplica, pero también un reconocimiento del legado que había recibido.
el viento del cambio siguió soplando, y con la ascensión de Elías, la promesa de Dios se intensificó. Eliseo se sintió llamado a tomar el lugar de Elías, ahora investido con el manto y la unción del profeta. Pero el eco del desafío aún resonaba en su corazón. Mientras miraba al cielo, el susurro de Jehová le decía: Elías no ha desaparecido, su espíritu aún es tu guía, y a través de ti, haré cosas maravillosas. El tiempo estrenaba una nueva era. Aquellas llamas que habían ardido en Elías ahora se avivaban en Eliseo, y el propósito divino comenzaba a entrelazarse con su vida. Pero, ¿qué más ocultaba el futuro? ¿Sería Eliseo capaz de soportar las pruebas que vendrían? El camino por delante estaba lleno de promesas, pero también de desafíos. Con cada paso, la gloria de Dios se disponía a manifestarse de nuevas formas, revelando su soberanía de maneras que aún estaban por descubrirse. Eliseo se despertó una mañana con el peso del manto de Elías aún en sus hombros, un recordatorio tangible de la gran responsabilidad que le había sido conferida. Mientras el sol se alzaba en el horizonte tiñendo el cielo de matices dorados, sentía la urgencia de buscar la dirección del Señor. «Oh Dios, guíame en este nuevo camino», clamó, su corazón palpitando con expectativa y reverencia. No pasó mucho tiempo antes de que Eliseo se encontrara con un grupo de profetas que se reunían en Gilgal. Al llegar, la atmósfera estaba teñida de un aspecto de anticipación. Los profetas, sintiendo la presencia del Espíritu, observaban a Eliseo con curiosidad. «¿Es cierto que el manto de Elías está sobre ti?», preguntó uno de ellos, su voz resonando entre los demás como un eco divino. Eliseo sintió que aquellas palabras eran más que una curiosidad, era un llamado a establecer su autoridad como nuevo profeta de Israel. Mientras permanecía en medio de ellos, una inquietud profunda comenzó a agitar su alma. Recordó las advertencias de Elías acerca de lo que estaba por venir. Elías me ha dejado una misión: enfrentar a los idólatras y restaurar el culto al único Dios verdadero, reflexionó, sintiendo que el peso del tiempo se cernía sobre su espíritu. Esa noche, cuando la luna iluminaba el campo, Eliseo se levantó de su sueño y se dirigió al altar, donde levantó su voz a Dios: Señor, fortaléceme con tu poder, para que pueda llevar a cabo tu voluntad. Al amanecer, Eliseo recibió una palabra del Señor: levántate, ve hacia el río Jordán, y allí verás mi gloria. Sin dudar, se levantó y partió hacia el río, donde el eco del agua fluía con una cadencia divina. Al llegar, se encontró con muchos israelitas que buscaban la ayuda de Dios. En su corazón, sabía que debía hacer un milagro. Inspirado por el espíritu de Elías que lo guiaba, levantó su manto y golpeó el agua. «Aguas del Jordán, ábranse para que pase el pueblo de Dios», exclamó, sintiendo el poder del espíritu fluir a través de él. Las aguas se partieron y Eliseo caminó en seco, un símbolo de la intervención divina, haciendo recordar los días de Moisés. El pueblo miraba atónito, y un murmullo se propagó entre ellos: ciertamente Eliseo es el profeta de Dios. Sin embargo, el desafío estaba lejos de haber terminado. En los días venideros, Eliseo se enfrentaría a muchos obstáculos, sobre todo de aquellos que todavía seguían a Baal. Y como presagio de las dificultades, un eco tenebroso se sentía en la atmósfera: las sombras de la idolatría todavía acechaban entre la gente. En su corazón, Eliseo oraba: «Oh Señor, concede a tu siervo discernimiento para guiar a tu pueblo de vuelta a ti». Mientras Eliseo actuaba en obediencia, la palabra del Señor comenzó a cumplirse con señales y milagros. Curaciones, multiplicaciones de alimentos y cielos abiertos eran evidencias de la presencia divina. Pero un día, un mensajero llegó con un mensaje oscuro: «Reina Jezabel ha conspirado para acabar con tu vida, oh Eliseo». La amenaza era grave y el miedo volvió a asomarse en el corazón de Eliseo, resonando con el mismo temor que había atrapado a Elías. «¿Por qué temeréis ante hombres? ¿Acaso no estoy yo con vosotros?», preguntó Eliseo en su interior, poniendo en alto su fe por encima del miedo. Sabía que su propósito iba mucho más allá de sí mismo. A través de él Dios se proponía restaurar Israel. Mientras Eliseo buscaba refugio y buscaba la dirección de Dios, el cielo se abrió de nuevo y una voz resonó: «Prepara tu corazón, Eliseo, pues mi plan es grande y se revelará en el tiempo perfecto. Los días oscuros no son más que el preludio del esplendor de mi gloria». Así, el camino para Eliseo se tornaba cada vez más claro. Con cada desafío, la certeza de que Dios estaba en control le daba fuerza. Sabiendo que su misión apenas comenzaba, se preguntaba: ¿cuál sería el siguiente paso en el diseño eterno de Dios? ¿Qué intervenciones aún no se han revelado?
Eliseo permanecía en oración al borde del Jordán, cuando la voz del Señor resplandeció en su corazón: levántate y busca a aquellos que te necesitan, porque no solo tienes un manto sino también la llamada de un Dios que habita en lo alto. Con fe renovada, Eliseo se encaminó hacia la tierra de los muladares, esperando encontrar a aquellos que habían sido cautivos por la opresión de Jezabel y su ídolo. Al llegar a una ciudad inmutable por la desesperanza, Eliseo vio a mujeres que lloraban y hombres que llevaban el peso del dolor en sus rostros. ¿Por qué lloran, oh pueblo de Dios?, preguntó Eliseo con voz firme. Una mujer se adelantó, sus lágrimas desenfrenadas caían como lluvia: mi hijo está muerto, y el rey ha despojado nuestro sustento. ¿Dónde se encuentra el Dios que nos prometió salvación? Eliseo, sintiendo el fervor de lo divino, levantó su mirada hacia el cielo. Jehová, Dios de Israel, tú que eres la vida y la esperanza, muéstrame tu poder en este lugar. Luego se acercó a la mujer y le dijo: muéstrame dónde lo han colocado. Ella, guiando sus pasos, lo condujo a la habitación donde yacía el joven, su cuerpo sin vida cubierto por una sábana simple. Al entrar, Eliseo se arrodilló y oró: oh Señor, si tu voluntad es restaurar la vida, que esta alma retorne a tu propósito. El profeta entonces se acercó al cuerpo del niño, y se extendió sobre él, sintiendo la frialdad que atravesaba su ser. Vientre de la madre, clamó con fervor: devuélvele la vida. Durante unos momentos el silencio era tan denso como el aire de una tormenta. Pero luego un movimiento comenzó a agitarse, y con un profundo suspiro, el joven respiró nuevamente. Eliseo se levantó, regocijándose en lo que Dios había hecho, mientras la mujer, ahora llena de incredulidad y alegría, exclamaba: es un milagro. Vivo está mi hijo. Las noticias del milagro se extendieron rápidamente y la fama de Eliseo comenzó a cruzar tierras. Ellos sabían que el Dios de Israel estaba con él. Pero mientras el pueblo parecía volver a la esperanza, una sombra oscura se cernía sobre el reino. Jezabel, al enterarse del milagro, se llenó de furia, aumentando las persecuciones contra aquellos que servían a Jehová. Un día, mientras Eliseo meditaba junto a su grupo de profetas, llegó un viajero con noticias inquietantes. La reina ha sellado un edicto, declaró el mensajero, estableciendo la muerte de todos los profetas del Señor. Temen que vuestros actos traigan desobediencia a Baal. Eliseo sintió que el miedo podía ser un tentáculo frío que intentaba envolver su corazón, pero recordó la voz divina que había escuchado: los días oscuros son el preludio del esplendor de mi gloria. Con determinación, se levantó entre los suyos y exclamó: no os dejes llevar por el temor, ¿acaso el Señor no peleará por nosotros? Su voz era un faro en medio de la tormenta. Sin embargo, la confrontación estaba cerca, y Eliseo sabía que lo que estaba por venir sería más que un desafío, sería un testimonio palpable del poder de Dios. Reflexionando sobre este nuevo peligro, una revelación le llegó: la verdadera batalla no es solo contra la carne, sino contra los poderes y autoridades que se levantan contra el conocimiento de Dios. Con cada reto, Eliseo se sintió más equipado, aclamando en su interior por la revelación de lo que vendría. Una nueva convicción le llenaba el alma: el tiempo de Dios se aproxima, un encuentro no previsto está en camino. Y en este encuentro, se revelará el poderoso plan de nuestro Dios. Mientras la bruma del peligro se intensificaba, Eliseo sabía que un conflicto inminente sacudiría las bases de la idolatría en Israel. Con el corazón encendido de fe y propósito, se preguntaba: ¿qué preparación divina se manifestará en el cumplimiento de la promesa de salvación y liberación para su pueblo? Eliseo, con su espíritu avivado por la urgencia del peligro, reunió a los profetas a su alrededor. Escuchadme, hermanos, el tiempo de prueba está ante nosotros. No seamos como cañas agitadas por el viento, sino como olivos firmes en el monte, arraigados en la verdad de nuestro Dios. Las miradas de sus compañeros ardían con valor, pero un leve murmullo de inquietud aún se sentía en el aire. Una mujer, conocida entre ellos como la madre de un profeta caído, dio un paso adelante, su rostro marcado por el sufrimiento. Eliseo, ¿puedes salvarnos de esta tormenta? La reina ha enviado hombres para matarnos. ¿Dónde hallaremos refugio? El profeta, aferrando la esperanza que le daba su llamado, respondió: en Dios hallaremos nuestra fortaleza. Recuerda la promesa que el Señor nos ha dejado: no temáis, porque yo estoy con vosotros, no desmayéis, porque yo soy vuestro Dios. Isaías 41, 10. Las palabras resonaban como un eco divino, llenando sus corazones con un nuevo fervor. Con determinación renovada, Eliseo partió del grupo, guiado por la voz de Dios.
Mientras avanzaba entre los senderos de la angustia, sintió el peso del sufrimiento ajeno encederse en su pecho. Oh Señor, suplicó en su corazón, permíteme ser tu instrumento de paz en medio de esta tempestad. Pronto llegó a la casa de un anciano, conocido por haber albergado a los profetas de Jehová. Eliseo, le dijo el anciano, su voz temblorosa, los hombres de Jezabel acechan sin cesar, dispuestos a traer la muerte a los que han sido fieles a tu Dios. Eliseo, al ver el miedo en su rostro, exclamó, no temáis. Que el fuego del cielo descienda sobre aquellos que buscan destruir nuestras vidas y nuestra fe. Y regocijado elevó su espada de oración al cielo. De repente un trueno resonó y el cielo se oscureció, reflejando una batalla entre luz y tinieblas que solo Dios podría ver. Mientras tanto, la reina Jezabel, en su alcázar, escuchaba rumores de la creciente fe que unía al pueblo. ¿Qué es esto?, preguntó con ira contenida. ¿Por qué el pueblo vuelve a creer? En su credulidad, detendrán su camino a la victoria y arruinarán lo que hemos construido. En su frustración, convocó a sus consejeros. ¿Cómo enfrentaremos este rebrote de rebeldía? Debemos poner fin a las voces de Eliseo antes de que se multipliquen y arrastren a Israel a la redención. Sus ojos brillaban con una furia desenfrenada, un signo del poder de las fuerzas oscuras que ella representaba. Mientras tanto, Eliseo recibió la advertencia de un ángel del Señor: prepara a tu pueblo, porque una confrontación se aproxima. No será fácil, mas en esta lucha, mi plan se cumplirá y los ídolos caerán. Con cada palabra, Eliseo sentía los ladridos de la guerra espiritual tras la cortina del mundo visible. Jehová, oró Eliseo fervientemente, haz que tu poder se manifieste para que el pueblo conozca que tú eres Dios verdadero. Con la confianza de un siervo obediente se dispuso a hablar con el rey y a desafiar la autoridad de Jezabel, pero al cruzar el umbral del palacio, un presentimiento lo envolvió. Un temor mayor que el de la muerte se ciñó sobre su corazón: el sacrificio que se pide puede costarle a mi vida. Sin embargo, el propósito de Dios es mucho más grande. Así Eliseo anhelaba, más que un resultado temporal, la salvación de su nación. Con determinación, se plantó ante el rey. Así dice el Señor: desesperación de mi pueblo es vista por mí y vendrá un tiempo de grande liberación. Este día, ¿cuál será el costo de tu elección? Mientras la tensión llena de expectación crecía, el cielo parecía estar en reposo, aguardando la voz del profeta. Un silencio cargado de significado se formó a su alrededor. La confrontación final era inminente y la pregunta flotaba en el aire: ¿quién se alzaría como el verdadero Dios sobre el pueblo de Israel? ¿Y cuál sería el costo de la redención que se avecinaba? Era un momento crucial, un umbral que podría cambiar la historia. El reino de Jezabel temblaba ante el poder de Dios, y en el horizonte una sombra se dibujaba, anunciando el inminente cumplimiento del plan soberano de creación. Eliseo, firme en su convicción, no se dejó amedrentar por la estancia opresiva del palacio. En su interior, un fuego ardía, alimentado por las promesas de Dios. Rey Acab, proclamó con voz potente: así dice el Señor de los ejércitos: he aquí, yo enviaré la lluvia sobre la tierra, mas antes, vuestros ídolos y altares serán destruidos y mi pueblo volverá a verme. Los rostros de los consejeros de Acab se tornaron pálidos, la amenaza era clara. Acab, con su mirada endurecida por la ira, respondió: tú, Eliseo, has venido para traernos más desgracias. Nunca dejarás de ser una espina en el lado, pero si es lo que el Dios de Israel desea, que así se haga. En el rincón sombrío del palacio, Jezabel observaba en silencio, su astucia calculadora buscando debilitar la determinación del profeta. ¿Qué puede realmente hacer un hombre frente a poderosos reyes y un imperio construido sobre la sangre y la sombra de falsedades?, se decía a sí misma. Consciente de que el tiempo apremiaba, Eliseo dirigió su mirada al cielo y con un fervor sin igual, clamó: Señor, que caiga tu fuego sobre este altar vacío, para que el corazón de tu pueblo sea restablecido y vean tu gloria. En ese preciso instante el viento sopló con fuerza, como si el mismo cielo respondiera a la súplica del profeta. Las nubes, al principio distantes, comenzaron a congregarse, dibujando esperanzas de lluvia. Eliseo sintió el aliento del cielo, convirtiendo su confianza en certeza. Sin embargo, sabía que la confrontación con Jezabel no sería fácil. Debo ser astuto como la serpiente, se recordó a sí mismo. Pueblo de Dios, preparaos, pues hay una prueba ante nosotros. Mientras Eliseo salía del palacio, encontró a sus discípulos, quienes suspiraban en medio de la tensión. Maestro, dijeron, el miedo amenaza,
Jezabel no se detendrá hasta borrar nuestras voces. Con amor paternal, Eliseo tomó las manos de cada uno y les dijo, no temáis, pues el Señor nos ha llamado para un propósito. Así como Ezequiel fue llevado en un valle de huesos secos, nosotros también seremos levantados para proclamar su verdad. La promesa de Dios resonaba en el aire, pero un espíritu de desánimo se cernía sobre el pueblo. Al verle, muchos se arrodillaron y elevaron sus corazones a Dios en un clamor sincero. Oh Jehová, no nos dejes, pedían en una sola voz. Eliseo, conmovido, se unió a ellos, su clamor levantándose hacia el Altísimo. De repente, se oyó un gran estruendo, el sonido del trueno como un grito de guerra. Las nubes se abrieron y por primera vez, la lluvia comenzó a caer sobre la tierra marchita. Pero en medio de la lluvia, Eliseo vio un relámpago de luz que cruzó el cielo, trayendo una revelación. Dios había respondido y en su corazón, Eliseo podía sentir que algo monumental estaba a punto de suceder. Mientras el agua corría por las calles y la tierra se sacudía, Dios dejó entrever su plan. Ciertamente, así como mi propósito es restaurar a mi pueblo, en esta tormenta de prueba, surgirán líderes que tendrán fe inquebrantable para levantar a Israel. Sin embargo, su tarea sería ardua, pues el amor por la justicia y la verdad llevaría a muchos a ser perseguidos. Eliseo estaba consciente de que más que nunca, necesitaba discernimiento y valentía para lo que se estaba gestando en el alma de la nación. En medio del fragor de la lluvia, y el eco de su oración ferviente, Eliseo supo que esta era solo la fase inicial de un conflicto mayor. El cielo resonaba con un mensaje electrizante y una voz, dulce y firmemente presente, le reveló, el tiempo de la redención de mi pueblo se acerca, mas será forjado a través de la lucha. Amenazante, la oscura sombra de Jezabel aún rondaba, y Eliseo se preguntó, ¿cuánto tiempo será necesario hasta que se cumpla el designio de Dios? Así, mientras el agua caía y el pueblo comenzaba a danzar por la gracia de la lluvia, él miró a los cielos y clamoró en su espíritu, prepárate, Israel, porque estos días de sombra traen consigo la luz del amanecer. Y así la historia continuaba, el plan soberano de Dios alzándose entre las corrientes del destino, tejiendo un propósito singular, misterioso aún para los seres humanos, que esperaban atentamente el cumplimiento de su promesa. Eliseo, aún empapado por la lluvia que había inundado la tierra quebrantada, sintió el palpitar de su corazón al unísono con el clamor de su pueblo. Cada gota que caía parecía cantar una melodía de esperanza, pero en su espíritu sabía que la calma era engañosa. Jezabel, con su arrogancia y fuego de venganza, había jurado terminar con aquellos que desafiaban su autoridad. Mientras Eliseo se retiraba hacia un lugar apartado, los ecos de la victoria llenaban el aire, su mente volvía a la imagen de la reina. ¿Qué maquinaciones tramará ahora?, se preguntó, sintiendo la creciente tensión en el ambiente. La lluvia era un signo de misericordia, pero la confrontación con la maldad estaba lejos de concluir. En su soledad buscó al Señor, sabiendo que solo a él podía recurrir por dirección. Señor, exclamó con voz entrecortada, revela tu camino en esta oscuridad. Ayúdame a ser el faro que ilumine a tu pueblo. Pero sé que el camino es angosto y los peligros se multiplican. La respuesta a su súplica no fue inmediata, en cambio un silencio profundo se adueñó del aire, como si el cielo mismo estuviera conteniendo el aliento. Sin embargo, no mucho después, una paz inquebrantable llenó su corazón. Una visión comenzó a desarrollarse ante él, mostrándole a un joven guerrero, un hombre temeroso de hacer frente a los poderes de este mundo, que se levantaría como un líder entre el pueblo de Israel. Eliseo pudo ver la llama de la fe encendida en su pecho y sintió que era su deber guiarlo hacia la batalla espiritual que se avecinaba. Con renovado propósito, Eliseo se levantó y se dirigió hacia la aldea de Gilgal, donde muchos del pueblo estaban reunidos. Al llegar, encontró a la gente mezclando la alegría por la lluvia con la inquietud de lo que estaba por venir. Hermanos míos, empezó con voz firme, el Señor ha respondido a nuestras plegarias. La lluvia es un símbolo de su gracia, pero también un llamado a unir nuestros corazones en la fe. Los murmullos cesaron y los ojos se posaron en él expectantes. Veo un fuego reflejado en nosotros, un fuego que no será apagado por las adversidades. Se levantarán hombres y mujeres entre ustedes, valientes en la fe, que perseguirán la justicia y buscarán la verdad. Pero deben estar preparados, porque Jezabel se moverá con furia desatada para detenerlos. Mientras hablaba, Eliseo recordó la advertencia del Señor, no temas, porque yo estoy contigo en cada paso. Con valentía asumió la responsabilidad de instruir y preparar a sus discípulos para el inminente desafío. Habrá quienes se levantarán en contra de la luz,
mas nosotros seremos los heraldos de la verdad. La gente, animada por sus palabras, comenzó a formar tópicos de discusión, afilando su entendimiento de la palabra de Dios. Pero mientras el espíritu de unidad se fortalecía, Eliseo sentía el peso de la batalla que estaba por venir. Sabía que el momento culminante se acercaba, y que el corazón de Jezabel estaba lleno de odio hacia cualquier cosa que amenazara su dominio. Sintiéndose interrumpido por un mensaje interno, Eliseo levantó la mirada hacia el cielo, donde grandes nubes comenzaban a congregarse nuevamente. Fue en ese instante que oyó la voz del Señor, clara como el trueno, que le susurraba: la tormenta que se avecina no es solo de agua, sino de un juicio que está a punto de caer sobre aquellos que han apartado sus corazones de mí. El corazón de Eliseo titiló de temor y reverencia. ¿Qué quieres que haga, Señor?, preguntó. Tu propósito vencerá, y el mal será derrotado. Prepárate, pues un milagro se manifestará a través de la resistencia de mis hijos. Estás llamado a ser el mensajero de esta revelación. Así Eliseo se determinó a ser el precursor de esta nueva ola de espiritualidad, un faro de luz en medio de la opresión. Pueblo de Israel, clamó, Dios ha revelado que tiempos de prueba traerán consigo muchedumbres de arrepentimiento y sanidad. La gloria del Altísimo se manifestará en medio de nuestra lucha. Con estas palabras una chispa de esperanza encendió la multitud. Sin embargo, en el corazón de Eliseo latía la angustia por lo desconocido. ¿Cuáles serán los costos de esta nueva lucha?, se preguntó, consciente de que el enfrentamiento ya no podía ser evitado. Los vientos de la tormenta comenzaban a soplar más fuerte, trayendo consigo no solo agua, sino también un nuevo propósito: el tiempo del juicio de Dios estaba por comenzar. Y mientras todos clamaban a Dios, una sombra sombría se alzaba en el horizonte, preparando las tierras para un conflicto que definiría el destino de la nación. ¿Estás listo, Eliseo?, reverberaba en su espíritu la pregunta del cielo, y bajo esa angustia, él sabía que el desenlace de todo se basaba en la fe del pueblo, y el propósito eterno de Dios se revelaría de una manera que cambiaría para siempre el curso de su historia. La confrontación final se desató en el reino de Israel, y la tensión era palpable en el aire. Eliseo, con su corazón lleno de determinación, se enfrentaba no solo a la poderosa reina Jezabel, sino también a una nación que había perdido su camino. Luego de haber visto la respuesta de Dios en las lluvias que bendecían la tierra, sabía que su próxima misión era restaurar la fe del pueblo, pero el costo podría ser su propia vida. Eliseo reunió a sus discípulos en Gilgal, donde la súplica y la oración eran su única defensa. Hermanos, expresó con fervor, el poder del enemigo se cierne sobre nosotros, pero el Dios del cielo y de la tierra es mayor que cualquier amenaza. ¿Quién está con nosotros? La multitud, llena de un renovado fervor, respondió con un clamor unánime, listos para enfrentar la oscuridad con la luz que llevaban en sus corazones. Mientras se dirigía hacia el palacio, Eliseo oró, pidiendo a Dios dirección y fuerza. La sombra de Jezabel aún se extendía, como un manto de muerte sobre su misión. ¿Qué harás, Jehová?, clamaba en su interior, ¿cómo detendrás este ciclo de maldad? Al entrar en la sala del trono, se encontró cara a cara con Acab. Así dice el Señor: he visto tus iniquidades y el pecado de Israel es grande. Este día se desatará el juicio sobre tu casa, y así como el fuego ha descendido del cielo en el monte Carmelo, también caerá sobre ti y sobre los profetas de Baal. Estas palabras resonaron con autoridad, incapaces de ser ignoradas por el rey. Afuera, un murmuro se extendió entre el pueblo. Había un aire de expectativa, la batalla espiritual comenzaba a cobrar forma. Jezabel, al enterarse del desafío lanzado por Eliseo, se sintió acorralada y furiosa. Que mueran los profetas de Jehová, ordenó, decidida a mantener su dominio sobre el pueblo y a eliminar cualquier indicio de la verdadera adoración a Dios. Poco después, Eliseo se retiró, buscando refugio en la montaña. Allí, clamó a Dios por su intervención. Señor, has prometido liberación. Te imploro que muestres tu gloria y que esta tierra se vuelva a ti. No permitiré que el temor me consuma. En su clamor, sintió la presencia de Dios al lado como un consuelo sólido. Una voz le dijo: «Está preparado, Eliseo. Hoy despertarás la fe del pueblo». Desesperada y ansiosa, Jezabel reunió a sus soldados, decidida a acabar rápidamente con la amenaza que Eliseo representaba. «Id y preparaos para capturarlo», gritó. Pero en aquel momento Eliseo vio un ángel, armado, que le decía: «La victoria es del Señor. Levántate y anda. Confiad en mí, pues yo estoy contigo».
Cuando las tropas de Jezabel llegaron a la zona donde se ocultaba Eliseo, él se presentó con valentía. ¿Por qué habéis venido? ¿Estáis aquí en nombre de Baal o en busca de la verdad? Hoy el verdadero Dios se manifestará como nunca antes. Con esas palabras su fe fue inquebrantable como el fuego que ardía dentro de él. Las fuerzas de Jezabel se detuvieron, confundidas por la audacia de un solo hombre. Eliseo, sintiendo que el poder del cielo caía sobre él, levantó su voz: así dice el Señor, como el fuego consumió el sacrificio en el monte Carmelo, así será consumido cada altar levantado a Baal. En un instante el cielo se oscureció, y un rayo de luz iluminó el terreno donde estaba Eliseo, haciendo temblar a aquellos que desafiaban al Dios vivo. La lluvia comenzó a caer, una lluvia que traía vida, restauración y redención. Con ello la fe del pueblo comenzó a levantarse, y una voz resonó entre ellos: verdaderamente Jehová es Dios. El mismo pueblo que había estado dividido entre los ídolos ahora se unía, clamando por la misericordia y la intervención del Dios verdadero. El viento sopló con fuerza, y en medio del juicio, una transformación tuvo lugar. La multitud comenzó a arrodillarse y adorar al único Dios. El Señor es grande. Él es nuestro Dios, proclamaban. La renovación del espíritu comenzó en cada corazón, y la sombra de Jezabel comenzaba a desvanecerse, mientras acaecía la escena. Eliseo oró con fervor. Señor, que cada idolatría caiga. Que cada corazón sea restaurado en ti. Las palabras eran firmes, resonando con un clamor de arrepentimiento y un llamado a la unidad. La reina Jezabel, sintiendo cómo su poder se desmoronaba, labró un último ataque, pero Eliseo, fortalecido por su fe, se mantuvo firme. Jezabel, tu reinado de oscuridad ha llegado a su fin. Así como el fuego hizo descender juicio en el pasado, hoy se desatará sobre ti la verdad del Dios viviente. Las palabras de Eliseo fueron proféticas. El pueblo, desbordante de fervor, levantó sus voces en alabanza, y el eco llegó a los rincones del cielo. Aquella batalla culminante era un testimonio de que Yahweh, el Dios de Israel, siempre prevalecería. Dentro de poco el reino se transformaría y el verdadero culto a Dios renacería sobre las tierras que habían estado sumidas en la oscuridad. Las nubes, que antes eran un símbolo de la ira de Dios, ahora se desplegaban como un signo de la bendición que caía sobre el pueblo. Los tiempos de prueba habían dado paso a días de esperanza. Eliseo desde aquel monte vio la gloria de Dios al ser la obra del Espíritu Santo renovada en toda la nación. A medida que el pueblo se volvía a Dios, Eliseo comprendió que el propósito del Altísimo siempre busca la restauración de su pueblo, incluso en los momentos más oscuros. Así, la historia de Eliseo, el profeta que se levantó contra las tinieblas, resonaría en las generaciones que seguirían, recordando al pueblo que la fe y la obediencia a Dios traerían el triunfo sobre toda adversidad. No hay ídolo que prevalezca contra el poder de nuestro Dios, clamó Eliseo, alzando su manto en señal de victoria, y así, la historia de un profeta oculto se cerró, dando paso a la sed de la verdad y la luz. La obra de Dios en Israel continuaría, eternamente grabada en los corazones de aquellos que buscarían su rostro. Si esta historia de fe y milagro ha resonado en tu corazón, necesitas suscribirte ahora para no perderte lo que viene. Dale un like ahora y ayúdanos a alimentar el algoritmo. No olvides comentar tus pensamientos sobre este poderoso final y compartir este mensaje con al menos 5 amigos que necesiten ver cómo Dios actúa en medio de la oscuridad. Es el momento de mostrar tu apoyo. La historia de Dios está viva y su palabra nunca regresa vacía. Hazlo ahora.